Buenos días, nosotros somos el equipo 6 del CBT 103 de la especialidad de técnico en recursos humanos y mi equipo está integrado por Trejo García Ana Paola, Ruiz Fernández Melanie, Robles Ramírez Rolando Roberto, Vázquez Castro Lucía Fernando, Santiago Rodríguez María Fernanda, Reyes González Andrea Marián, Rodríguez Gallegos Ana Paola. En este video les vamos a hablar sobre el Plan Nacional de Desarrollo, que este presenta un cumplimiento al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se elabora de acuerdo con lo establecido en la Ley de Planeación, la cual nos dice que tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la administración deberán regir la acción del gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección clara, es decir, que cumpla con los objetivos que se desean representar en el compromiso que el gobierno federal establece con los ciudadanos y que permitirá. Por lo tanto, la rendición de cuentas es condición indispensable para que este gobierno tenga una buena función. Para comenzar con este tema, vamos a desarrollar algunos puntos que fueron los más importantes para nosotros, los cuales son: 1. Política y gobierno. Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad. En la actualidad, el tema de corrupción es algo que se ve todos los días en nuestro país. Las prácticas corruptas, agudizadas en el periodo neoliberal, dañaron severamente la capacidad de las instituciones para desempeñar sus tareas legales, para atender las necesidades de la población, para garantizar los derechos de los ciudadanos y para incidir en forma positiva en el desarrollo del país. Erradicar la corrupción del sector público es uno de los objetivos centrales del sexenio en curso. Con este propósito, el Poder Ejecutivo Federal pondrá en juego todas sus facultades legales a fin de asegurar que ningún servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente, sea del nivel que sea, salvo en lo que se refiere a la retribución legítima y razonable por su trabajo. Tal es el propósito de tipificar la corrupción como delito grave, prohibir las adjudicaciones directas, establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos, eliminar el fuero de los altos funcionarios, fomentar la colaboración internacional tendiente a erradicar los paraísos fiscales, monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición. Recuperar el Estado de Derecho. El Poder Ejecutivo no intervendrá de manera alguna en las determinaciones del Legislativo ni del Judicial. Respetará las atribuciones de las instancias estatales y municipales y respetará las decisiones de la Fiscalía General de la República, el Banco de México, las autoridades electorales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo, el Gobierno federal reconocerá y respetará las atribuciones y facultades que el marco legal del país otorga a las comunidades indígenas y a sus instancias de decisión, y se someterá a los fallos de los organismos e instrumentos internacionales de los que México es miembro y signatario, como la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y la Organización Mundial del Comercio. No se toleran las faltas de observación a las leyes y reglamentos por parte del funcionario y empleados públicos. Estas darán lugar a las sanciones administrativas que correspondan y serán turnadas, en los casos que los ameritan, la Fiscalía General de la República. Se erradicarán el robo de combustibles y la evasión fiscal y combatirán el lavado de dinero, el tráfico de armas y otros ilícitos que no podrían perpetrarse sin la complicidad entre infractores y funcionarios públicos. Inseguridad. El Ejecutivo Federal ha emprendido un cambio de paradigma en materia de seguridad nacional y seguridad pública. El actual gobierno decidió cambiar las medidas de guerra por una política de paz y seguridad integral que ataque las raíces mismas del descontrol delictivo y de la pérdida de seguridad y que tenga como objetivo inmediato la reducción de los índices delictivos. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aprobada recientemente por el Senado de la República, establece los siguientes objetivos. 1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. 2. Garantizar empleo
educación, salud y bienestar, mediante la creación de puestos de trabajo, el cumplimiento del derecho de todos los jóvenes del país a la educación superior, la inversión en infraestructura y servicios de salud, y por medio de los programas regionales, sectoriales y coyunturales de desarrollo. 3. Pleno respeto a los derechos humanos, que permite todas las acciones e instituciones de gobierno. Se buscarán las reformas que permitan dotar de obligatoriedad legal, con sanción en caso de incumplimiento grave, a las resoluciones que emitan las comisiones nacionales y estatales de derechos humanos. El conocimiento y observancia de estos derechos será asignatura regular en la formación de los nuevos elementos policiales. 4. Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad. La regeneración ética es la intención ejemplificante de un ejercicio de gobierno austero, honesto, transparente, incluyente, respetuoso de las libertades, apegado a derecho, sensible a las necesidades de los más débiles y vulnerables y pendientes en todo momento del interés superior. En el ámbito de la seguridad pública y el combate a la delincuencia organizada, la regeneración ética se traducirá en la opción preponderante por los métodos pacíficos y la confianza previa en el buen comportamiento de la gran mayoría de las personas. Superar el poder político del poder económico. La dinámica de los negocios es indispensable para el desarrollo nacional y para el buen desempeño de la economía, pero es indispensable sacar del ámbito político las legítimas actividades para obtener ganancias. Con este propósito se mantendrá una estricta vigilancia de los conflictos de interés de los servidores públicos. Se combatirá la corrupción en la asignación de contratos y concesiones y se sancionará como delito grave todo intento de distorsión electoral mediante la inyección de recursos no autorizados en campañas políticas o para ofrecer beneficios personales de cualquier clase a cambio del voto. Las diferencias de salarios entre un agente del Ministerio Público Federal, un miembro de una institución policía federal y un juez federal, actualmente abismales, serán reducidas al mínimo, dependiendo del rango y los niveles. Se analizará el establecimiento de mecanismos institucionales y disposiciones legales para evitar que efectivos policiales sometidos a procesos o sancionados por la comisión de delitos sean recontratados en otras corporaciones. Política social. El principal objetivo del gobierno de la Cuarta Transformación es que en el año 2024 aproximadamente la población de México esté en un círculo de bienestar, luchar contra la corrupción, construir la paz, la seguridad y los proyectos de las ciudades y los problemas regionales. En los programas de los sectores que opera el Ejecutivo Federal están orientados a ese propósito del sexenio. El concepto de bienestar es un término que se ha venido manejando desde años atrás. Desde el siglo XIX, los movimientos obreros impulsaron en muchos países del mundo reinventarse y esto tiempo después se quedó plasmado en las políticas sociales, mismos como los servicios universales y gratuitos tanto de educación como de salud. En el caso de México, es uno de los artículos de la Constitución del año de 1917. Fijaron los principios para comenzar un estado de bienestar con características originales en un país predominante, agrario y de tradiciones de origen indígena. Para estructurar el bienestar de la población, la mayoría de las personas se necesita la fuerte presencia del sector público en la economía de enérgicas políticas. 3. Economía. Detonar el crecimiento. El crecimiento económico de México ha estado por debajo de los requerimientos de su población, siendo su población más pobre la evidencia. Mientras que los grandes consorcios y potentados han visto multiplicadas sus fortunas, decenas de millones han cruzado las líneas de la pobreza y de la pobreza extrema. ¿A qué se refiere eso? Que podemos ver las diferencias nosotros mismos en los niveles de la sociedad. Mientras los políticos nadan en dinero, otros viven en la basura. La riqueza fluyó de abajo hacia arriba, de modo que empobreció más a los pobres y enriqueció por partida doble a los ricos. Como era de esperarse, las personas trabajaron, los impuestos subieron y aunque ahora sí ganaran más, el dinero seguía sin alcanzarles por los incrementos, que si nos ponemos a pensar, lo seguimos viendo hoy en día. Ante la brutal concentración de riqueza generada por sus políticas, los gobernantes neoliberales afirmaban que lo importante era que esa riqueza se generara en la élite de la pirámide social,
y que ya iría goteando hacia abajo para acabar beneficiando a todos. Pero es una manera muy ridícula de representarlo, pues es evidente que tal como gotero, llegaría muy poco a la población que realmente está trabajando por algo mejor. Tardarían años, otros hasta morirían esperando dicha gota de dinero. Para terminar con este tema, podríamos concluir que este Plan Nacional de Desarrollo se puede basar en distintas partes, pero lo más importantes que nosotros consideramos pueden ser, en primera, la honradez y honestidad, ya que este gobierno tiene que decidir la verdad, ser justo y razonable, sobre todo al momento de tomar decisiones, es decir, ser parejo con todos, porque no se debe dejar que entre esta corrupción, la cual puede opacar el liderazgo y dejarse llevar por el poder, del cual entra la responsabilidad de sostener el cargo, ya que aunque no parezca, este puesto tiene muchas labores y se requiere estar 100% desarrollado para mantener la madurez, experiencia y así tomar parte del liderazgo. Al igual que el margen de la ley, nada por encima de la ley. Esto nos dice mucho, pero cuando las personas quieren seguir con su desarrollo, es normal cometer errores o tener malos pensamientos, y al exagerar esto y sobrepasar o al infringir la ley, todos deben asumir sus malas decisiones. En este caso, las consecuencias que traen los actos deben ser parejos para todos, ya que ni el mismo gobierno está por arriba de la ley, ni aunque estos la hayan desarrollado.